Listo, ya está grabando. Ok. Ahí espérense, no tengo abierto el documento. Ay. Ay, qué desmadre. Eh, Ya estás grabando, María Ángel. Ay, ¿Ya lo ven? ¿Ya? No. Ya. Ya. Ok, ya, Ok. listo. 1, 2, 3. Hola, buen día, buenas tardes, según sea el caso, en el momento en el día que esté viendo esto, mis. Pues nosotros somos el equipo de María Ángel, Eli y pues Ada. Es nuestra evidencia número 3, pues el pensamiento sistémico, en el cual vamos a hablar sobre los problemas complejos. Y el problema del que vamos a tratar es de la Servicio de Salud, de la Secretaría de Salud. Bueno, en la etapa 1, en el primer punto, nos pedía seleccionar una organización. Nosotros seleccionamos, como ya dijo Ada, la Secretaría de Salud. Y bueno, nos pedía identificar 6 tipos de problemas. Nosotros específicamente nos concentramos en la Secretaría de Salud actualmente, con la situación actual del coronavirus. Entonces, estos problemas únicamente están vistos desde el punto de vista de lo que está pasando actualmente. Elegimos 3 problemas duros y 3 suaves. En los duros está recursos económicos insuficientes, infraestructura insuficiente para la realidad, personal médico insuficiente para cubrir la cantidad de enfermos, y en los suaves está presión por parte de los medios y la sociedad, falta de coordinación entre secretarías y discriminación y daños hacia parte del personal médico. También nos pedía describir estos mismos problemas conforme a los principios del pensamiento sistémico. Entonces, lo que hicimos fue ir relacionando cada uno de los problemas con el principio que creíamos que más acorde iba. En el caso del primer punto, que es el de recursos económicos insuficientes, pusimos que se relacionaba con el de balancear las perspectivas de corto y largo plazo. El de infraestructura insuficiente para la realidad, la relacionamos con pensar en el sistema mayor. Personal médico insuficiente para cubrir la cantidad de enfermos con utilizar factores cuantificables y no cuantificables. Presión por parte de los medios y la sociedad, como reconocer la dinámica, la complejidad, la interdependencia, que fue el mismo que utilizamos para lo que vendría siendo falta de coordinación entre secretarías. Y para el último, que es discriminación y daños hacia parte del personal médico, lo relacionamos con recordar que somos parte de sistemas por los que somos influidos y que también nosotros influimos. Ok. Como punto 4 era identificar la filosofía del pensamiento sistémico y nosotros pusimos, bueno, creemos que nuestro problema es un pensamiento de expansionismo, ya que a base de un problema principal que vendría siendo el virus, pues se desglosan varios subproblemas, llamémosle así, y que se van desarrollando durante todo este proceso de contingencia que estamos pasando. Bueno, también nos pedía identificar la estructura como sistema sociotécnico de la organización. En este caso nosotros lo organizamos como suprasistema, sistema y subsistema. En el caso del suprasistema, como vemos en la imagen, pusimos al Gobierno Federal de México, que vendría siendo como que la escena más grande, y después vendría estando en el sistema la Secretaría de Salud a nivel federal, y por último las dependencias de salud como subsistema, pero a nivel estatal. Bueno, para la etapa 2 te pedía enfocarte en 2 problemas principales. Pusimos un problema de cada tipo. Elegimos el problema de recursos económicos insuficientes y la discriminación y daños hacia el parte del personal médico. Ok. Identifícalas y metodología para la modelación de sistemas suaves. La metodología pues consiste de 7 etapas y pues son las etapas de la situación del problema no estructurada, la situación del problema expresada, nombramiento de los sistemas relevantes, elaboración y prueba de modelos conceptuales, la comparación de los modelos con la realidad,
la ejecución de los cambios y, por último, la implementación de los cambios en el mundo real. Bueno, como la primera etapa, pusimos que pues al inicio de lo que se vivió, ¿no? De que el subsecretario de Salud conformó un grupo de científicos expertos para resolver la emergencia del COVID-19 en el país. En la situación expresada pusimos que la Secretaría de Salud, en conjunto con el grupo de expertos, analizaron el panorama de la situación, informando al país para proceder a las medidas necesarias. En esta parte, pues, dice que pues, el analista clasifica y recoge la información que existe en la problemática. Para la etapa 3, que es el nombramiento de los sistemas relevantes, pues aquí ya estamos hablando de cada uno de los problemas. Como problema 1 tenemos la entrada de que se detectó la poca infraestructura que se tenía para atender a los enfermos. Como proceso de salida, se analizó que se habilitaron los centros provisionales de atención médica para los enfermos de COVID dentro de los edificios públicos. Ahora, para el problema 2 tenemos como entrada que al aumentar los casos, la población comenzó a atacar los lugares públicos, a los trabajadores médicos por miedo a ser contagiados. Pues este ejemplo pues está muy claro, muy descriptivo en las noticias que han estado saliendo, y como proceso de salida pusimos que se tomaron las medidas para no exponer al personal médico a este tipo de agresiones. Ok, ahora sí. Ahora sí, amiga, lo puedes cambiar. Bueno, en la etapa de elaboración y prueba de modelos conceptuales, también lo dividimos en los dos problemas, que en el problema 1 pusimos alrededor de la República Mexicana se habilitaron los hospitales provisionales para crear más espacio para las personas enfermas. Pues un ejemplo aquí es el siglo XXI, en donde se habilitó pues los salones con el que se cuenta este centro para poner camas y equipado para pues poder utilizarlo como un hospital. Y con el problema 2, en ciertos lugares del país se llegó a un acuerdo de arrendamiento con hoteles cercanos a los hospitales para el personal médico para no ser agredidos durante su traslado a los centros de trabajo. En la etapa 5, comparar los modelos con la realidad, pues en esta parte se analiza la tendencia histórica del comportamiento del virus conforme a las medidas tomadas. En la etapa 6, aquí está. En la etapa 6 también se dividieron entre los problemas. Como problema 1 pusimos cambio en el procedimiento. Pues el cambio en el procedimiento pues es los cambios que se harán cuando se abran o si ya están abiertos estos centros médicos provisionales para que continúe el flujo de los enfermos. Y con el problema 2 pusimos que es el cambio en la actitud. Y básicamente el cambio en la actitud va a ser el resultado de cómo las personas se desenvuelvan, por así decirlo, con este personal médico. 7. La implementación de los cambios en el mundo real. Pues básicamente para estos ambos problemas se implementaron soluciones inmediatas para la situación en el país porque es urgente. Okay. La 8 es los modelos como un sistema de trabajo para la solución de los problemas detectados. Pues los modelos sistémicos, pues como hemos visto a lo largo del curso, son una herramienta para el razonamiento, pues ya que nos van a ayudar a llegar a un resultado o a una solución de algún problema, ya sea duro o suave, dependiendo de la metodología que utilicemos para llevar a cabo esta
solución. Existe el proceso de resolución de problemas complejos. ¿Le puedes cambiar? Por favor. Que consiste en 6 etapas, que es la identificación y selección del problema, el análisis del problema, la generar alternativas de solución, la evaluación de la solución, selección y planificación de la solución, y por último, ejecución y control, que pues estos son una serie de pasos importantes para llevar a cabo una metodología correcta para la resolución de estos problemas. Bueno, en el punto 9 se Bueno. nos pedía un esquema de la modelación de sistemas. También lo dividimos por los 2 problemas. El primero nos enfocamos en infraestructura insuficiente para la realidad y lo hicimos en 5 niveles. En el nivel 5 pusimos primero como la conformación de un grupo científico de expertos, que era lo que habíamos dicho antes. En el nivel 4, investigar la capacidad con la que cuentan los hospitales actualmente. En el nivel 3, realizar una estimación sobre la necesidad de los hospitales, porque pues una cosa es ver la capacidad con la que se cuenta ahorita y otra es la necesidad que se iba a crear conforme el coronavirus avanzara y las fases fueran evolucionando. En el nivel 2, vemos que se ramifica en 2 secciones, que vendría siendo equipar los hospitales actuales con todos los suministros que se pueda y de acuerdo a los recursos que se tienen. Y abajo sería analizar posibles lugares para establecer centros médicos provisionales para la atención, enfocados únicamente en la atención de infectados. Y ya lo que vendría siendo el nivel 1, de ahí se deriva de la creación e implementación de centros médicos provisionales equipados para pacientes enfermos de COVID-19, que un ejemplo claro es como el que había mencionado Eli, que se está haciendo, al menos en Yucatán, en el siglo XXI, y por ejemplo en Valladolid se construyó así ¿cómo se llama? Un hospital provisional igual para tratar pacientes de esa zona del estado. En el problema 2, nos enfocamos en la discriminación y daños hacia el personal médico. En el nivel 4, aquí nada más manejamos 4 niveles. En el nivel 4 pusimos investigar la capacidad del personal médico disponible y con eso hacer el reclutamiento de personal médico para enfrentar la necesidad de atención a infectados. Independientemente, abajo pusimos investigar posibles causas de daños y discriminación al personal médico. En el nivel 2, esta parte se ramifica en 2 acciones, que vendría siendo crear medidas de protección para el personal médico y abajo concientizar a la población en general sobre el trabajo que el personal médico realiza, que esto ya es más bien una concientización a través de medios para que no ataquen al personal médico y que la gente realmente comprenda que ¿cómo se llama? Que debemos proteger, como la campaña dice, creo que proteger a los que nos protegen, y así no sigan haciendo estos daños y discriminaciones en sitios públicos. Y de ahí viene el nivel 1, que viene siendo implementar medidas de protección para proteger al personal médico. Al menos en medias se ha implementado lo que viene siendo el transporte nada más para personal médico, que creo que se llama ruta de salud, que únicamente traslada al personal médico para que no tengan que estar en contacto con pues, población en general, y lo que viene siendo el hospedaje seguro. En el centro médico que se maneja en el siglo XXI, lo que hizo el gobierno del estado fue hacer un tipo de contrato con los hoteles que se encuentran enfrente para que el personal médico únicamente no se diera necesidad de trasladarse a las comunidades, porque mucho personal médico no es de Mérida, muchos enfermeros vienen de otras comunidades rurales. Entonces, para que no tengan que hacer todo ese traslado, únicamente tendrían que ir a los hoteles que se encuentran enfrente. Entonces, este fue un tipo de contrato que se estableció para pues tenerlos más seguros y al mismo tiempo pues reducir hasta el posible contagio con las personas. Nada. Ok. Bueno, aquí fueron las técnicas de estructuración de las ideas que sustentan la solución de los problemas detectados en la organización. Para el primer problema se tiene que es un caso que es el perdón de daños contra el personal médico, que es de discriminación, que esto a su vez conlleva o genera
lo que es terror y violencia entre la sociedad. Y la misma sociedad no crea esta discriminación ante los médicos. Todo lo que es el temor, por ende, ocasiona cierta ansiedad. Vuelvo a repetir, tanto a la población como a los médicos. En los médicos tiene una repercusión de que esto hace que baje su rendimiento en su servicio y lo demuestra mediante un cansancio físico y pues mental. Toda esta falta de concentración que tienen durante su servicio pues se va afectada, por lo cual va trayendo consecuencias, o sea, es como una cadena y una disolución de eventos. Aquí todo esto ocasiona una pérdida de personal y pacientes, pérdida en el personal por los médicos y pues en pacientes pues pérdidas en vida, ¿no? Eso es por la de temor. Por la violencia es generada por la humana y esto genera pérdidas de vidas, tanto humanas como físicas. En la humana, pues obviamente nosotros al atacar, o la población al atacar a un personal médico, hace que reduzcamos considerablemente el personal que se tiene, la cantidad de personas que se tienen para este servicio. Y en la física también se tiene que no solo se están dañando, se están afectando a los médicos en sí, sino que también se están atacando a las instalaciones como lo que son hospitales y ciertas áreas médicas para tener ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra. O sea, atacan, ¿no? Estas áreas. Entonces, todo esto lleva al mismo punto, que es la pérdida del personal y de los pacientes. Siguiente. Ok, en el problema número 2, pues tenemos la falta de infraestructura médica, que es lo que comentaban mis compañeras, que es donde se tiene que no somos capaces de resguardar a los pacientes que padecen de esto. Entonces, es una insuficiencia que se tiene en el sistema, que no tenemos las instalaciones adecuadas. Esto genera que los médicos o que el gobierno en sí den un servicio de baja calidad hacia las personas que padecen de este virus. Todo esto hace que se tengan en habitaciones muy pequeñas o muy ya llenas y hace que se tenga una aglomeración de pacientes, ¿no? Todo esto hace que se saturen los hospitales, los sistemas, y todo esto va generando y fomenta a que la problemática vaya creciendo, porque pues ocasiona mayor número de pacientes infectados y pues obviamente al haber más pacientes infectados se tiene una menor cantidad de medicinas y de equipo para atender a esas personas. Y si lo vemos desde el problema pasado también, pues nosotros, la población y la sociedad al momento de estar atacando y llevando esta discriminación hacia los médicos, pues igual va bajando, ¿no?, la cantidad de personal que tenemos. Esto igual lleva al mismo fin, que es la pérdida de personal y pacientes, lo cual es nuestra problemática general. Siguiente. Pues aquí se muestra la matriz de Pugh. Nosotros acordamos utilizar el método de Pugh debido a que se puede llevar un análisis global, ¿no?, de las soluciones que se pueden dar. En la primera, pues es para el problema de la infraestructura médica. Como podemos ver, tenemos los conceptos marcados como el acondicionamiento de las áreas existentes para pacientes y equipos médicos, habilitar los centros provisionales de atención, como son los hospitales que comentaban mis compañeras, y la creación de hospitales móviles. Todos estos calificados bajo el criterio de la gran capacidad de equipo médico o la cantidad de doctores que se tenga, y también la higiene y la seguridad de estos lugares, porque pues obviamente por las circunstancias y el fin que tienen y el objetivo, pues tienen que estar higiénicos y seguros para pues también evitar lo que son los ataques de la misma población hacia estos lugares por el temor a contagiarse. También el distanciamiento entre paciente y paciente, que esa es pues la distancia que se tiene, ¿no?, que se debe de tener como medida, y los recursos de implementación para acondicionar estos lugares para que se vuelvan los hospitales.
Aquí les pusimos el grado de, el grado de importancia va de -1, 0 y 1, en donde -1 es de que no tiene tanta importancia, en donde 0 mantiene el mismo nivel de importancia y donde 1 es muy importante. El grado de relevancia, pues puede ir, se va ajustando, ¿no? Y aquí podemos ver que en habilitar los centros provisionales de atención fue el que tuvo mayor grado de relevancia. Siguiente. En el problema 2, que es la discriminación y daño hacia el equipo médico, igual se manejó la misma estructura, donde vemos que nuestros conceptos ahora son brindar seguridad a los equipos médicos, brindar transporte privado al personal médico, campañas contra la violencia que reciben los médicos y los enfermeros y enfermeras. Aquí, como podemos ver, el labor de los médicos pues siempre ha sido importante, o sea, es una profesión que está para ayudar a las personas, pero con los sucesos actuales pues están teniendo un mayor grado no quisiera decir impacto, pero sí como que un mayor grado más de popularidad. También la cantidad del personal médico pues es importante en estos tiempos, porque pues obviamente al haber más enfermos pues necesitamos más personas, ¿no? Doctores, enfermeras que puedan aportar sus conocimientos para ayudar a la población. También la discriminación de la población hacia el personal médico, pues vemos que esto tiene gran impacto en los que se está presentando actualmente, y los daños a las instalaciones, como ya se comentó anteriormente. Aquí pues vemos que el mayor grado de relevancia pues lo tiene el brindar la seguridad a los equipos médicos. Siguiente. Ahora, elige los métodos de integración sistémica que permitirán solucionar los problemas detectados. Aquí nosotros pues nos fuimos por un método de integración heurístico, puesto que los problemas que se presentan requieren una solución inmediata. Entonces, por eso nos fuimos por este lado. Por ejemplo, en el problema número 1, que pues es la falta de la infraestructura médica, pues conforme a todo lo que ha ido saliendo, a los informes, a los mandatos y todo, se asegura que México todavía no alcanza el nivel más alto, pues de la curva, todavía no logra disminuirla, por lo cual se tiene que ya hay un total o un aproximado de 36.320 casos de COVID. Entonces, por esto requerimos acondicionar los lugares que puedan servir como sedes para atender los casos ya confirmados, junto con los pronósticos que se tienen establecidos. Todo esto también repercute en lo que es los datos, de países vecinos, donde también ha habido este impacto de la pandemia. Aquí, pues igual se puede mencionar, por ejemplo, en Mérida ya se está implementando lo del siglo XXI, que es donde están se acondicionó para, en casos ya extremos, poder tener controlado por ese lado. Ahora, por el problema número 2, que es la discriminación y daño hacia el equipo médico, pues esto es, como ya se mencionó con anterioridad, debido al miedo y a la incertidumbre que está generando toda esta situación, la sociedad ha optado por aislarse o discriminar a las personas que son doctores y enfermeros y se dedican al sector de la salud. Todo esto va aumentando y pues ahorita, actualmente en México, tenemos alrededor de 70 casos de violencia contra personal médico, desde que les pegan, los empujan, no les dan paradas en el transporte público, o les tiran cloro y cosas así, pues bastante impactantes, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer o qué proponemos para corregir esto, no? Pues ahorita ya hay medidas que ya se están implementando. Por ejemplo, en la falta de la infraestructura médica, pues nuestros pasos era primero evaluar los sitios adecuados para la implementación de estos hospitales, porque pues como se dice, tiene que ser un lugar higiénico y adecuado para montar este hospital temporal. Destinar los recursos suficientes para llevar a cabo la implementación, porque desgraciadamente con toda esta situación igual la economía está
muy mal. Entonces, se tiene que disponer de los recursos necesarios y óptimos para poder generar esta solución. Y así como también acondicionar los lugares y el equipo del personal médico, pues proporcionando camillas, oxígeno, respiradores y cosas que utilizan los doctores, ¿no? Y también asignar personas de seguridad para que protejan obviamente el lugar, porque pues como ya se ha mencionado, tanto el lugar físico como las personas que son médicas están sufriendo de abusos y discriminación por parte de la población. Siguiente. Ahora, para el programa número 2, que es la discriminación y daño hacia el equipo médico, pues lo ideal sería iniciar con campañas de concientización hacia la población mexicana, que de hecho ya ahorita se están implementando por medio de YouTube y las redes sociales, donde pues te piden cuidar a tu personal médico. Todo esto para proporcionar la seguridad necesaria para resguardar los hospitales. Vuelvo a repetir, o sea, dar un mejor, pues asignar policías y cosas así que puedan ayudar a mantener el orden en estos lugares, así como otorgar hospedaje eventual en el personal médico a una distancia cercana a su lugar de trabajo, porque sí es cierto, como comentaba María Ángel hace un rato, hay personal médico que desgraciadamente no vive en Mérida o no vive cerca de estos lugares y tienen que viajar. Y como pues se viene viendo que no les dan paradas ni nada, pues se tendría contemplado, ¿no? Ofrecer un hospedaje que les permite estar cerca de su lugar de trabajo, o de lo contrario, proporcionar un transporte privado para estas personas que no cuentan con un vehículo propio y pues tienen que tomar el transporte público. Así como también, igual en Mérida ya se implementó lo que es la Ruta de la Salud. Entonces, estas serían como que las medidas o el plan de acción que nosotras estamos proponiendo para llevar a cabo para esta situación. ¿Ya? Ya. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, Esperemos que sí se haya grabado. ¿Mande? Esperemos que sí se haya grabado esta vez. Esperemos que esta vez sí se haya grabado. sí, Sí. A ver. sí que sí. No sé. Gracias. Thank you. Bueno, y ya esto sería todo por nuestra parte de la evidencia y pues también por este curso escolar. Y pues nada, gracias por Gracias, maestra. Gracias, maestra. Cuídese. impartirnos este curso Por los y esperamos conocimientos. que le vaya bien. Perdón por subir tarde el video. Es la como cuarta vez que intentamos grabarlo, maestra. Bueno, ahora sí. Adiós. Bye.